Buen día, hermanos. El título de la meditación de hoy es Las olas que nos azotan están bajo sus pies. Y este devocional está centrado en el capítulo 14 del libro de Mateo. No lo vamos a leer todo, simplemente vamos a ir haciendo unas referencias, ¿sí?, acerca de lo que el Señor primeramente habló a mi corazón y que también quiero compartirles a ustedes. Sinceramente, no sabía qué compartir con usted en este devocional, ya era el tiempo que me tocaba prepararlo y tenía ese temor de que ya llegaba el día y no tenía nada que compartir. Pero a veces las circunstancias de estos días, la mente está puesta en otro foco y quizás descuidado lo importante que es este momento y este devocional. Por eso uno siempre ve a través de las redes o de los videos o de los archivos que uno va compartiendo y hay un algoritmo en las redes sociales que es como que van captando pequeña información o una información específica, podríamos decir, sobre nuestros intereses, sobre nuestros gustos. Y fue así que a través de un video, de un pequeño video, lo que se conoce como Reel, su contenido, que al final de este devocional se los voy a compartir, me llevó a pensar en este pasaje de Mateo, capítulo 14, verso 22 al 33, donde el Señor Jesús camina sobre el agua. Pero si bien al principio de este capítulo se narra la muerte de Juan el Bautista, comienza diciendo que el rey Herodes se había enfurecido mucho con Juan el Bautista porque Juan el Bautista lo había denunciado por su inmoralidad sobre su pecado con Herodías. Tal fue la ira del rey Herodes que quería matarlo, pero no le convenía políticamente porque el pueblo proclamaba a Juan el Bautista como un profeta y la imagen del rey Herodes quedaría como media expuesta y el pueblo quizás habría reaccionado de una forma media violenta si ordenaba la ejecución de Juan el Bautista. Entonces lo mandó preso como una forma de desquite, como una forma de venganza. Luego de un tiempo, cuando el rey Herodes estaba celebrando su cumpleaños, en esta parte de la historia se nos cuenta que la hija de Herodías danzó de una forma tan extraordinaria que terminó cautivando al rey Herodes. Lo cautivó a tal punto que en el versículo 7 de este capítulo 14 se nos dice que el rey Herodes le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Pero yo creo que Herodes nunca se imaginó lo que esta muchacha era capaz de pedir. Y lo que le pidió esta chica, siendo instruida por su madre Herodías, su petición fue que el rey le diera la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Entonces cuando Herodes escuchó esta petición se entristeció mucho, porque ya habiendo pasado la ira contra Juan el Bautista y ya habiéndolo metido preso por la exposición que le había hecho, su deseo ya no era matarlo. Se entristeció mucho, pero había hecho ya un juramento y no podía revocarlo, por tanto ordenó que decapitaran a Juan el Bautista y trajeran su cabeza en un plato, se lo dieron a la muchacha y esta muchacha lo que hizo fue y se lo dio a la reina Herodías. Luego de este acontecimiento, los discípulos de Juan el Bautista dieron una respetuosa sepultura del cuerpo de su maestro, y toda esta situación fueron a comunicársela al Señor Jesús. No podrían haber ido a nadie mejor para derramar su dolor, su indignación sobre lo que había sucedido. Además, podemos aprender de esta actitud de los discípulos que en tiempos de persecución o de opresión, de sufrimiento, de dolor, al igual que ellos, nosotros también debemos ir y comunicárselo al Señor Jesús. Si bien el Señor lo conoce todo, espera de nosotros esa actitud de contarle o comunicarle lo que está sucediendo en nuestro entorno. Cuando nos suceden situaciones un poco atemorizantes, desesperantes si se quiere, se trata de resolverlo bajo un círculo cerrado de afectos y es cuando acudimos y le contamos a las personas de nuestra confianza lo que nos está sucediendo. Pero no debemos olvidar que el Señor siempre está atento y siempre está cercano al clamor de sus hijos. El segundo relato de este capítulo, y quizás sea el más conocido, se enseña en la escuela bíblica, es una de las lecciones más conocidas. Quizás me atrevo a decir que la mayoría conoce este pasaje o esta historia, este milagro. Incluso hay una multiplicidad de mensajes que se desenvuelven sobre este pasaje y es la alimentación de los 5.000. Luego de toda la situación vivida con Juan el Bautista, el Señor Jesús se retiró en una barca a un lugar desierto y la gente oyó que él se estaba moviendo y le siguieron de a pie.
Cuando el Señor ya estaba llegando al otro lado, hacia la otra orilla, toda la multitud ya lo estaba esperando ahí. Y entonces, pensando más uno, humanamente, si luego de ver una situación tan triste e injusta como lo que había sucedido con Juan el Bautista, quizás lo que uno menos pretende es estar rodeado de gente, pretende estar solo. Y al ver la multitud, que ya lo estaba esperando, uno puede pensar, qué molesto, o sea, era un momento para estar a solas. Pero no fue esa la actitud del Señor, sino que se mostró compasivo y emprendió la obra de inmediato y sanó a las personas enfermas que estaban allí. Eran alrededor de las 3 de la tarde cuando los discípulos comenzaron a inquietarse porque había mucha gente y no había nada para darles de comer. Entonces, ellos ya incómodos por la situación le dijeron al Señor que enviara ya a la gente que les despidiera y que se fueran a las aldeas donde pudieran comprar algo y se pudieran alimentar. Sin embargo, uno puede observar que el Señor acababa de sanar a los enfermos que estaban allí presentes. Quizás a los discípulos se le pasó por alto comprender el corazón del Señor Jesús y de su poder. Por eso el Señor les contestó de la siguiente manera. Estas personas, en el verso 16 le dice, no tienen necesidad de irse. Denle de comer ustedes. Seguramente ellos empezaron a mirar y le contestaron, pero Señor, solamente tenemos 5 panes y 2 peces. Entonces el Señor les dice, traédmelos acá. Y el Señor entonces luego bendijo esos 5 panes y esos 2 peces y mandó a los discípulos a que lo distribuyeran a cada persona de las que estaban allí presentes, que luego, haciendo un cálculo apresurado, eran alrededor de 15.000 personas, entre 10.000 y 15.000 personas, y cada una de ellas quedó satisfecha, y cuando terminaron de comer, los discípulos fueron recogiendo todo lo que había sobrado y lograron recolectar un total de 12 canastas, que podemos ver podría ser una canasta para cada discípulo. Entonces, de este segundo relato lo que podemos aprender, o lo que nos podemos llevar, es que este milagro constituye una lección espiritual para cada uno de nosotros, porque muchas veces nos vamos a encontrar con recursos limitados que nos llevarán a un desespero quizás o alguna inquietud de no saber cómo resolver la situación que tenemos por delante. Pero si tomamos la actitud de estos discípulos que dando toda la pequeñez o lo poco y nada que tenían, podemos confiar que el Señor va a multiplicar todo y ese poco que tenemos como lo hizo con ellos. Ahora sí, el relato que más quiero compartir con ustedes es el tercer relato de este capítulo 14 y es el que más me movió, el que más me movilizó a la hora de preparar este devocional. Primero comencé leyendo este relato, luego hice a la inversa, leí el segundo y terminé leyendo el primero, y de cada uno se puede sacar un paralelismo sobre nuestra confianza en el Señor a pesar de la dureza de las pruebas, de las circunstancias que nos tocan pasar en nuestra vida. Ahora sí, en Mateo 14, desde el versículo 22 al 33, los invito a que después ustedes lo puedan leer más tranquilos, más detenidamente, si quieren subrayar en sus Biblias. Podemos ver que en el relato anterior vimos cómo los discípulos estaban siguiendo al Señor y cómo Él podía satisfacer las necesidades, y en este relato van a descubrir además que el Señor también puede protegerlos y darles fuerza, no solamente satisfacer sus necesidades, sino también protegerlos y darles fuerza. Cuando el Señor se está despidiendo de la multitud, mandó a los discípulos que se embarcaran y se fueran hacia la otra orilla. Luego de esto, Él subió al monte a orar, y al llegar la noche, Él se encontraba en ese monte completamente solo, se encontraba a solas, y vio que la barca en la que iban sus discípulos ya estaba lejos de la orilla, y estaba siendo azotada por un viento que les venía en contra. Y allí el Señor logró ver el apuro en el que se encontraban sus discípulos, porque no debe ser nada fácil estar en el medio de un lago, en el medio de un mar, y que un viento medio fuerte tumbe el barco. Nos ha pasado también acá en Pegüeña, que hemos salido a embarcar y que se pone medio áspero el lago. Es una situación bastante atemorizante. Por eso también puedo llegar a comprender o a dimensionar la situación en la que estaban los discípulos. Entonces el Señor se les acercó a ellos a la cuarta vigilia, a la cuarta vigilia de la noche, y esto podemos comprender que es entre las 3 y las 6 de la mañana aproximadamente. Pero se les acercó de una forma bastante particular y fue caminando sobre el agua. Los discípulos quedaron totalmente atemorizados pensando que era un fantasma,
pero oyeron aquella voz tranquilizadora de su maestro que les decía: tengan ánimo, soy yo, no temáis. Y sobre esta frase me llamó la atención, y es que a menudo nosotros nos vemos asustados por las tormentas, llenos de complicaciones, desesperados, sin saber a dónde ir, y hasta pareciera que nuestro Salvador se encuentra muy alejado de nosotros. Pero este pasaje nos ayuda a comprender que el Señor siempre está velando por nosotros, aunque la noche parezca la más oscura, Él siempre está cercano a sus hijos, y puede ser que a menudo cuando estemos ante su presencia nos llenemos de miedo o de temor, pero luego oímos su voz tranquilizadora y recordamos que las olas que nos están azotando están bajo sus pies. Cuando Pedro oyó la voz conocida del Señor Jesús, le dijo: Señor, si eres tú, mándame que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor le respondió: ven. Le respondió que vaya hacia donde él estaba. Y descendió Pedro de la barca y comenzó a caminar hacia el Señor, y mientras mantenía su mirada puesta en el Señor Jesús, podía hacer lo imposible, que era caminar sobre el agua. Pero en el verso 30 nos dice que en el momento en que empezó a fijarse en el fuerte viento que estaba soplando, tuvo miedo. Y esta pequeña composición de dos palabras, tuvo miedo, fue lo que me llevó a pensar quizás en la situación en la que muchos nos encontramos, que no saber qué es lo que va a pasar más adelante, en la situación de un ser querido que quizás está sufriendo, no sabemos si son sus últimas horas, sus últimos días. Es la situación que quizás a muchos nos está tocando de cerca, quizás a otros les toca por la parte económica, por la parte espiritual, no sabemos, pero muchas veces nosotros como hijos vamos a tener miedo. En esta situación con Pedro, cuando él tuvo miedo, comenzó a hundirse y al instante clamó al Señor, diciendo: Señor, sálvame. Al instante el Señor lo tomó de la mano y le reprendió bondadosamente diciendo: hombre de poca fe. Lo reprendió diciendo sobre su poca fe, y luego de esto lo llevó hacia la barca. Y cuando subieron a la barca, el viento se calmó, y todos los que estaban dentro de la barca le adoraron diciendo: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Muchas veces nos vamos a encontrar en situaciones en donde el miedo nos lleva a perder el control, comenzamos a hundirnos y a sentir una sensación de ahogo como le pasó a Pedro. Clamamos al Señor que nos salve de esta situación, y como les contaba al principio de este devocional, lo que decía el video era lo siguiente: cuando estamos nadando y comenzamos a notar la profundidad del agua y no logramos ver el fondo, comenzamos a desesperarnos, y esa desesperación poco a poco nos va a ir hundiendo, y es cuando tratamos de salvarnos o de ir a un lugar seguro por nuestra propia cuenta. Pero hay una manera más simple de estar seguros, incluso en el mismo lugar, de esa misma profundidad, y es quedarnos quietos y flotar. Si alguna vez han nadado o han experimentado nadar en aguas abiertas o en lagos, siempre la recomendación es, cuando uno se entra a desesperar o se sienta cansado, es quedarse quieto y flotar. Es una forma de supervivencia, y nunca aconsejan desesperarse y desaforadamente tratar de llegar a la orilla, porque lo único que van a lograr es hundirse más. Y es sobre esto que hablaba este video, y es muy ejemplificador para la vida de uno. Que incluso en el mismo lugar de la profundidad, cuando no logramos dimensionar el fondo, quedarnos quietos y flotar es donde el cuerpo por sí solo se mantendrá en la superficie si estamos tranquilos. Por eso esta breve reflexión me llevó a este pasaje y me llevó a ponerla en práctica en mi vida, y quizás también les sirva a ustedes de ponerla en práctica en nuestras vidas, que cuando no logremos ver el fondo y tampoco logremos ver el porqué de las circunstancias, cuando todo se ponga oscuro, volvamos nuestra mirada al Señor, y Él con su eterno poder hará que lo imposible sea posible para nosotros, sus hijos. Aunque a veces sea largo el proceso, si nuestra mirada está puesta en Cristo, nos va a llenar de paz y de tranquilidad. Recordé también ese precioso versículo que se encuentra en el Salmos 46, en el verso 10, que dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Queridos hermanos, que este capítulo
pueda ser de bendición, y también dejarle 3 puntos que a mí me ayudaron. Y es el número 1: comunicarle al Salvador nuestras incomodidades. Él espera que como hijos confiemos en Él y nos apoyemos en Él para resolver nuestras circunstancias. En el segundo punto es confiar en el Señor en tiempos donde no sabemos qué hacer con nuestros limitados recursos. En el número 3 es estar quietos, y esto fue lo que más me movió, es estar quietos sin miedo y conozcamos y descansemos que Dios tiene el control de todo. Aunque el miedo nos lleve a hundirnos, volvamos la mirada al Señor, estemos quietos, porque las olas que nos están azotando están bajo los pies de nuestro Salvador. Que el Señor los bendiga en este día.